Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, que hayáis tenido un día genial y que estéis dispuestos a aprender un poquito más de alemán. Hoy vamos a ver un tema muy problemático para muchos de vosotros, pero que en realidad es muy sencillo y lo vais a entender enseguida. Und zwar las conjunciones. ¿Cómo se usan las conjunciones? ¿Qué significan? ¿Y cuál es su orden de palabras? Para empezar, voy a separar las conjunciones en tres grupos. El primer grupo es donde la conjunción no altera el orden de palabras y por lo tanto el verbo está en segunda posición. El segundo grupo es donde la conjunción sí altera el orden de palabras y el verbo se queda en primera posición. Y el tercer grupo es donde la conjunción también altera el orden de palabras y el verbo se va a última posición. Muy bien, las conjunciones que pertenecen al primer grupo, que no altera el orden de las palabras y el verbo se queda en segundo lugar, son und, aber, oder, denn y sondern. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo diríamos yo como una pizza y yo bebo una Coca-Cola? Ich esse eine Pizza und ich trinke eine Cola. Como veis, el verbo trinke después de la conjunción und está en segunda posición. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo diríamos yo voy a quedar con amigos o me voy a quedar en casa? Ich treffe heute Freunde oder ich bleibe zu Hause. Como veis, el verbo bleibe después de la conjunción oder está en segunda posición. Veamos un ejemplo para la conjunción aber, es decir, pero. ¿Cómo diríamos yo quiero hacer deporte, pero no tengo tiempo? Ich möchte Sport machen, aber ich habe keine Zeit. Veamos ahora un ejemplo para la conjunción denn, que significa pues, pero también la podemos usar como weil, es decir, porque. Entonces, ¿cómo diríamos estoy cansado porque he dormido poco? Ich bin müde, denn ich habe wenig geschlafen. Veamos ahora un ejemplo para la conjunción sondern, que significa si no. ¿Cómo diríamos yo no como pescado, sino como carne? Ich esse kein Fisch, sondern ich esse Fleisch. Veamos ahora el segundo grupo de conjunciones donde el verbo pasa a primer lugar. A este grupo pertenecen deshalb, deswegen y darum, que significan por eso, y también la conjunción trotzdem, que significa aunque. Veamos un par de ejemplos. ¿Cómo diríamos estoy cansado, por eso me voy a dormir? Ich bin müde, deswegen gehe ich schlafen. Nuestro verbo gehe está en primera posición después de la conjunción. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo diríamos tengo hambre, por eso como una pizza? Ich habe Hunger, deswegen esse ich eine Pizza. Otra vez nuestro verbo esse está justo después de la conjunción en primera posición. Veamos ahora un ejemplo para la conjunción trotzdem. ¿Cómo diríamos aunque estoy cansada, estoy bailando? Ich bin müde, trotzdem tanze ich. El verbo tanze está justo después de la conjunción. Y por último, nuestro tercer tipo de conjunciones donde el verbo se va a última posición. Y muchas conjunciones son de este tipo. Und zwar weil, das, nachdem, obwohl, bevor, während, wenn, seit oder seitdem, bis, damit, als und ob. Veamos ahora un ejemplo con la conjunción que seguramente más habéis escuchado, weil, que como ya sabéis significa por qué. ¿Cómo diríamos entonces estoy bebiendo porque tengo sed? Ich trinke, weil ich Durst habe. Como veis, el verbo habe está al final del todo después de la conjunción. Veamos ahora un ejemplo para das. ¿Cómo diríamos yo creo que él va a venir muy tarde? Por cierto, este das con dos S significa que. Ich denke, dass zu spät kommt. Como veis, nuestro verbo kommt está al final del todo después de la conjunción. Veamos ahora la conjunción nachdem, que significa después de o después de que.
Como diríamos, voy a venir a tu casa después de que termine de comer. Ich komme zu dir, nachdem ich aufgegessen habe. Este aufgegessen habe es un tipo de futuro que si os interesa, escribidmelo por los comentarios y yo os hago un vídeo explicándolo. Veamos un último ejemplo con la conjunción obwohl, que significa aunque. ¿Cómo diríamos entonces? Yo tengo hambre aunque me acabo de comer 2 kebabs. Ich habe Hunger, obwohl ich gerade 2 Döner gegessen habe. Espero que os haya quedado claro, mis amores. Si no, comentadme cualquier duda que tengáis. No os olvidéis de suscribiros, darle a like y compartir con vuestros amigos. Me podéis encontrar como Lucía _ en Alemania en TikTok, YouTube y Telegram.